de la carta a los romanos y vamos a estar en esta mañana en el capítulo 11. Este capítulo nos va a llevar 4 mensajes con la ayuda del Señor, mis hermanos, y vamos a desarrollar el tema principal, que es la elección del remanente escogido y el endurecimiento de la mayoría. Y el tema de esta mañana, que va del versículo 1 al versículo 10, es que los escogidos la han obtenido, los demás han sido endurecidos. Vamos a leer todo el capítulo 11, pongámonos de pie, mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor, vamos a leer todo el capítulo 11 que nos va a competir todo este mes, son 4 mensajes, todo este mes, mis hermanos, y vamos a leer todo este capítulo 11. Versículo 1 en adelante. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías de la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué? Le dice la divina respuesta: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobian en la espada para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su improbidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso Dios para volvernos a injertar
volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado, de que por naturaleza sos Dios silvestre y por la naturaleza fuisteis injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis sido alcanzados misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En estas próximas semanas terminaremos este bloque que ha venido desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Es un bloque de pensamiento del apóstol Pablo, el que nos está dando la evidencia, mis hermanos, de todos aquellos, mis hermanos, que han sido llamados a la salvación, mi hermano, por la obra y por la justicia que es por medio de la fe, que es el tema central de todo el Evangelio de Pablo. Por eso, mis hermanos, en estos 4 mensajes que vamos a tener, vamos a ver, mi hermano, el tema central, que es la elección del remanente escogido y el endurecimiento de la gran mayoría, Ahora Pablo habla del pueblo de Israel, y que en estas semanas vamos a ver, y que es un tema que ha debatido mucho, acerca de que si lo que Pablo está hablando del pueblo de Israel, si en verdad es una conversión de una gran mayoría de israelitas para el final de los tiempos, a lo que se refiere prácticamente a los versículos 25b y 26a. O más bien, si Pablo nos está hablando de ese remanente en todos los tiempos del plan de salvación que Pablo nos ha ido hablando, mi hermano, que han venido siendo salvos, y que Dios sigue en este mismo trabajo y labor hasta que el Señor venga. O sea, vamos a ver, mis hermanos, en esta predicación expositiva, en estos 4 mensajes, si realmente lo que Pablo está hablando es de una conversión en los últimos tiempos, que ha venido a conversión masiva, o una conversión de gran mayorías al final de los tiempos. Son 2 posturas que se ha dado, mi hermano, más que todo de los dispensacionalistas y de aquellos que verdaderamente sabemos y creemos, y vamos a ver con claridad
si es que Pablo nos está hablando de esa conversión que a través de todos los tiempos se ha dado, de ese remanente de escogidos, o si verdaderamente Pablo nos está hablando que si al final de los tiempos vendrá una conversión de una plenitud de judíos y que realmente serán salvos y recibirán la fe. Entonces vamos a estar en este tema, mi hermano, que es un tema muy importante, mi hermano, y vamos a ver estos versículos centrales que son el 25 y el 26, como dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Miren que Pablo lo toma como un misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte. Mire que dice el apóstol Pablo que ha acontecido endurecimiento en Israel en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. O sea, debemos de saber y debemos de interpretar este texto a todo el contexto y a todo lo que la Biblia nos enseña. ¿Amén? Nosotros no podemos tomar un versículo y darle una interpretación total o plena de ese versículo si no vemos todo el contexto de lo que Pablo nos ha estado hablando y lo que Pablo nos ha estado enseñando. Amén. Entonces muchas personas creen que al final de los tiempos, cuando termine la plenitud de la conversión de los gentiles, mis hermanos, dicen que va a venir un avivamiento muy fuerte de judíos que se van a convertir, pero eso es lo que vamos a estar explicando, eso es lo que la predicación expositiva va a estar haciendo. Amén. Por eso, mi hermano, el tema del rechazo divino no es nuevo. El apóstol ya ha demostrado que el rechazo divino, aunque real, en un sentido no es total. Y eso es lo que vimos en el capítulo 9 de Romanos, y ni arbitrarlo como lo vimos en el capítulo 10. Y aquí en el capítulo 11, Pablo pasa a indicar que tampoco es absoluto ni completo. No refleja todo el panorama. A la parte del rechazo siempre está la elección. Por eso la actividad salvífica divina corre paralela al endurecimiento, mi hermano, divino. O sea, son dos líneas paralelas que corren, mi hermano. Mientras unos están recibiendo la gracia de Dios para salvación, otros están siendo endurecidos, mi hermano, completamente. Esta línea paralela que vemos, mi hermano, Romanos 11, 7, 25 y 26 nos lo demuestran. Y en un sentido, algunas ideas en el capítulo 9, especialmente los versículos 6 al 13 que vimos, y del 23 al 27, y vuelve a aparecer en el capítulo 11. Y este capítulo va más allá y nos va a dar más claridad, mi hermano, donde demuestra que el endurecimiento y la salvación, mi hermano, y que entre el desgajamiento y el injerto hay una suerte de relación de causa y efecto. La desobediencia de los judíos da pie a la obediencia de los gentiles. Esa desobediencia de los judíos da pie a la obediencia de los gentiles. O sea que es una relación de causa y efecto, como lo vemos en el versículo 11, 12, 15 y 30. Y por eso la misericordia demostrada a los gentiles es una bendición para los judíos, como nos lo dice el versículo 31b, mi hermano. Así que al fin, no solamente la plenitud de los gentiles, sino también la salvación de todo Israel queda asegurada. Por supuesto
esta doble interacción no procede automáticamente. Es Dios quien produce este resultado favorable, porque es Dios el dueño de todo este plan glorioso de salvación. Porque Dios sujetó, y este versículo es clave también, el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Amén. Ahora, no nos sorprende ver, mi hermano, que este capítulo culmine en una entusiasmada doxología, o sea, en una entusiasmada alabanza de Pablo del versículo 33 al 36. Amén. Por eso en el transcurso de esta predicación expositiva, Pablo nos dará la misma base escritural a lo que el mismo apóstol hace mención para aclararnos este punto de la salvación de los judíos. Y es por eso que es de suma importancia lo que Pablo ya nos ha dicho de este plan de salvación. Desde el mismo Romanos 1:16. ¿Cuál es el versículo clave de toda esta carta? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Y que se ha entendido a través de toda su carta y que nuevamente nos va a dejar ver evidencias claras de ese remanente escogido por gracia. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Mateo 22:14. Y el endurecimiento de los demás, incluyendo tanto judíos y gentiles, mi hermano, es el producto de lo que ya Pablo ha venido exponiendo, mi hermano, de ese rechazo y de esa incredulidad del pueblo de Israel. Amén. Por lo tanto, empecemos a desarrollar este tema tan importante, mi hermano: la elección del remanente escogido y el endurecimiento de la mayoría. El remanente escogido y el endurecimiento de la gran mayoría, mi hermano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, empecemos, mis hermanos, en esta mañana con el primer versículo de este capítulo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Mire que Pablo empieza con una pregunta y comienza con esta pregunta, mi hermano, porque el mismo apóstol Pablo nos va a dar la evidencia y el claro ejemplo que él hace parte de ese remanente escogido por el cual Dios ha llamado, mi hermano, a judíos como a gentiles. Pero aquí cabe aclarar que estamos hablando del pueblo de ¿qué? De Israel, mi hermano, de Israel. Dios está hablando del pueblo de Israel. Pablo después, mi hermano, de terminar los versículos anteriores donde pudimos ver que los gentiles obtienen la gracia de la salvación por el rechazo de Israel, mi hermano. O sea, los gentiles reciben la gracia del Evangelio porque Israel ¿qué? Lo desechó. Y es un juicio de Dios, mi hermano, hacia su pueblo, y es misericordia de Dios mostrando a todos también que estaban completamente desechados. ¿Por qué? Porque no conocían el Evangelio, mi hermano. Ahora Pablo nos hace una pregunta que quedará contestada con la respuesta de él mismo como judío, y que él mismo es una prueba del amor de Dios, de que sigue su obra
soberana, como ya lo ha dicho en Romanos 9:13. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. O sea, mi hermano, nos muestra, mi hermano, claramente donde Dios llamó a un hombre como Jacob, igualmente de pecador como Esaú, mi hermano, pero vemos completamente la gracia de la elección soberana, Dios llamando a Jacob, pero a Esaú lo dejó bajo la dureza de su corazón. Por lo tanto, Pablo pasa a decir, en ninguna manera. Pues el mismo apóstol y cada uno de aquellos que están oyendo, y en este caso todos estos cristianos judíos, deben de saber que ellos mismos han sido llamados desde la misma oscuridad de las tinieblas, y que Dios alumbró el entendimiento tanto de ellos como de Pablo, y que quebrantó toda esa dureza de corazón para venir a Cristo, como cada uno de ellos y de nosotros aquí reunidos en esta mañana, mi hermano. Dios mismo quebrantó la dureza de Pablo, mi hermano, como la de cada uno de nosotros, mi hermano. Y es por eso que Dios no ha desechado a su pueblo, como nos lo dice William Henry en razón a Pablo. Ciertamente dice, abro comillas, ciertamente dice, no rechazó a su pueblo. Pablo inclusive, a quien conoció desde antes, es decir, en quien desde antes de la fundación del mundo, él había puesto su amor. Él los había hecho objeto, él los había hecho objeto de su deleite especial, deleite que había comenzado en la eternidad, continuando en su concesión y nacimiento sin dejarlo nunca. Es maravilloso que el mismo apóstol Pablo dice que Dios lo llamó también y lo separó desde el vientre de su madre para predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos ver que Pablo es una evidencia total donde Dios, mi hermano, lo ha llamado desde antes, mi hermano, desde antes de la fundación del mundo, y que Dios, en el objeto de su amor y su deleite especial, mi hermano, ha comenzado esta concepción y nacimiento, mi hermano, desde la eternidad, mi hermano, sin nunca dejarlo. Por eso para Pablo era totalmente claro que Dios no ha desechado su pueblo, porque el mismo Pablo es una carta leída, es una clara evidencia, mi hermano, de que siendo judío, Dios tiene un remanente y que Él no ha desechado a su pueblo. A su pueblo. Pablo, aquel empedernido perseguidor de la iglesia, mi hermano, aquel, mi hermano, que estaba totalmente en una oscuridad terrible, mi hermano, Dios alumbró sus ojos y quebrantó su corazón, mi hermano, para venir, mi hermano, a ser parte del pueblo, de ese remanente escogido por gracia. Aún aquellos que ahora están endurecidos, tarde que temprano el poder de Dios vendrá y los quebrantará. ¿Y por qué, mi hermano? ¿Por qué los va a quebrantar? Porque esa es la respuesta que Pablo pasa a decir, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Para Pablo es claro que las promesas de Dios dadas a Abraham son una fiel declaración de que Dios, mi hermano, a todos aquellos que hacen parte de esa descendencia, tarde que temprano, mi hermano, esa descendencia escogida y que ha sido llamada por gracia, vendrá a la salvación. Vendrá, mi hermano, realmente a la plenitud de conocer a este Dios por la obra poderosa y soberana de Jesucristo en la cruz.
Por eso, mi hermano, no es por obras, sino por gracia, como lo dice Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Es el pleno conocimiento de Dios y no el nuestro, el cual tiene el poder de salvarnos. Y para Pablo es claro que el Evangelio es el plan exclusivo de Dios en todas las edades para llamar eficazmente a los que Él escogió, a los que Él conoció antes de la fundación del mundo. A Abraham fueron dadas las promesas. A Abraham se le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. A Abraham, el padre de la fe, le ha sido dada la promesa, mi hermano, y por medio de esas promesas, mi hermano, Pablo sabía que todos aquellos que han sido llamados, que han sido escogidos, serán llamados, mi hermano, a la salvación, y Dios completamente no perderá a ninguno que le pertenece. ¿Por qué, mi hermano? Porque han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, y eso debe de llenarnos de gozo y de regocijo, mi hermano, que este plan de Dios, mi hermano, nadie lo puede detener, que este plan de Dios, mi hermano, hace que aún el mismo apóstol Pablo dé una clara evidencia que es un ejemplo que Dios no ha desechado a su pueblo. Amén. Dios no ha desechado a su pueblo, pues Dios no puede desechar lo que Él desde antes escogió. Mi hermano, desde antes lo escogió, desde antes de la fundación del mundo lo escogió, mi hermano. O sea que es imposible que Dios no llame, que Dios no salve, que Dios, mi hermano, no te traiga la verdad del Evangelio si fuiste escogido. Desde antes, mi hermano, Dios te va a llamar y Dios nunca te desechará. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice la Escritura, mi hermano. Por eso, mi hermano, Dios no puede desechar lo que Él desde antes escogió y conoció, y como lo hemos dicho, esta escogencia no tiene nada que ver con que Dios haya visto algo bueno en ti, o que haya visto que tú lo ibas a escoger y que Dios tuvo un previo conocimiento, entonces Dios te vio que lo ibas a escoger y por eso Dios te escogió. No, la Escritura nos enseña muy claramente, mi hermano, que antes de que usted naciera, antes de que usted viniera a la tierra, antes de que usted pecara, Dios lo escogió, mi hermano. Es poderoso, mi hermano, es poderoso ver cómo Dios, mi hermano, en su conocimiento completamente omnipotente, todopoderoso, mi hermano, en este poderoso plan, nos escoge, mi hermano, antes de nosotros escogerlo a Él. Y por eso el poderoso texto de Romanos 9, 10 al 11. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Este pasaje desbarata todo argumento humano donde el hombre puede decidir para su elección y llamado. Y es por eso que Pablo sabe muy bien que Dios no ha desechado a su pueblo, porque Él es un claro ejemplo de la dureza de su corazón, y que por más que los hombres rechacen a Dios, lo que hace Dios es demostrar, mi hermano, que esa muerte espiritual en que se encuentran todos, Él es el único que puede enternecer y dar vida espiritual a todos estos hombres que
están completamente destituidos de la gloria de Dios a través de la obra de Jesucristo en el Evangelio. ¿Cuántos aquí y miles han rechazado a Dios, mi hermano? Pero su dureza ha sido cambiada y ahora son hijos de Dios, mi hermano. Son hijos de Dios. Aún, mis hermanos, usted no puede perder la esperanza de muchos de sus familiares, de muchas personas que muestran una dureza terrible ante Dios, mi hermano, pero Dios puede hacer una obra en ellos, mi hermano. Amén. Dios puede hacer una obra en ellos. ¿Cuántos de aquí, mi hermano, miles han rechazado a Dios, pero su dureza ha sido cambiada? Ahora son hijos de Dios y le están sirviendo a Dios mismo, mi hermano. Amén. Por eso Pablo nuevamente nos está dando una gran lección de que este plan de salvación sigue y seguirá, aunque los hombres lo quieran detener, como lo hizo el mismo apóstol Pablo, hasta que le llegó el día de la salvación, como dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2, mi hermano. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios mismo, mi hermano, a través de la palabra nos dice que ese tiempo de salvación, ese tiempo de gracia, mi hermano, cuando Dios va a hacer la obra en una persona que está totalmente descarriada, está totalmente, mi hermano, sin conocimiento de Dios, tarde que temprano, la gracia, el favor, el poder del glorioso Evangelio vendrá, mi hermano, a todos aquellos que Dios ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Hazme el favor. Ahora, para el que está aquí y para el que nos oye hoy, podemos decir, mi hermano, lo que nos dice 2 Corintios 6, que hoy es el día aceptable. Hoy, mi hermano, la palabra es para hoy. Aunque estamos hablando históricamente de lo que sucedió en la carta de los Romanos, hoy también es el día de salvación para todo aquel, mi hermano, que ponga su fe y su esperanza en Jesús. Por eso, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es día de salvación, mi hermano, para todo aquel, mi hermano, que sepa que está en pecado, que sepa, mi hermano, que está totalmente alejado de Dios y que necesita ese poderoso y glorioso Salvador, y que es el único que puede llevarle a la vida eterna, mi hermano. Es el único que puede perdonar tus pecados y darte vida eterna. Dios no desecha al que viene a Él y pone su confianza en la obra salvífica de su Hijo amado Jesucristo, mi hermano. Por eso, mi hermano, una iglesia que evangeliza, un cristiano que predica la palabra, mi hermano, le dice a aquellos que están descarriados: hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde tú puedes venir a Cristo y donde Cristo, mi hermano, puede quitar esa dureza de corazón y traerte verdaderamente a la vida eterna. Amén. Amén. Por eso Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da
vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. No le echo fuera. Las puertas, mi hermano, de la salvación cada día están abiertas para todo aquel, mi hermano, que sepa que está completamente alejado de Dios, destituido de su gloria, que realmente ha rechazado a este Dios glorioso, mi hermano, y que las puertas de la salvación están abiertas a todo aquel que viene y se arrepiente y pone su confianza en la obra gloriosa de Cristo, mi hermano, para ser salvo. Dios conoce a los suyos, y por eso la elección del remanente escogido no puede ser desechada, pues ellos vendrán a Cristo porque son sus ovejas y oirán la voz de su pastor, aunque estén descarriadas, como lo estuvimos nosotros en un tiempo, mi hermano. Ahora, mi hermano, oirán la voz de su pastor, y al oír la voz de su pastor vendrán y se arrepentirán y serán salvos, mi hermano. Como lo dice Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Es imposible, mi hermano, que alguien que ha sido restaurado a la comunión de Dios, el diablo lo arrebate para él. Y ha sido arrebatado para Cristo, y por lo tanto Cristo te mantendrá fielmente en su seno, fielmente en sus manos. Y si tú quieres y tratas de irte de él, mi hermano, no podrás hacerlo, porque estás en las manos de este pastor que ha dado su vida por sus ovejas, mi hermano. Somos hombres tan débiles. Es increíble, mi hermano. Somos hombres tan débiles, y por eso requerimos de este pastor glorioso y poderoso que nos cuida y nos guarda, mi hermano. Una clara evidencia de que tú eres una oveja, mi hermano, es que estás aquí en el redil del Señor, es que realmente amas a tus hermanos, te congregas, mi hermano, y por muy débil que estés, tú siempre sabes que tienes un redil donde oír la voz de tu pastor, mi hermano. Amén. Aleluya. Ahora Pablo sabe que él era una oveja descarriada, y que fue por la gracia de Dios que vino a la salvación, y que su dureza de corazón fue quebrantada, y que él es un ejemplo que Dios mismo es el autor y consumador de la fe, y que seguirá salvando por medio de la predicación del Evangelio a todos aquellos por los que su Hijo murió. Y es por eso que Pablo nos pasa a decir en el versículo 2 al 4, versículo 2b al 4, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Nosotros no podemos descontextualizar las Escrituras, y por eso, mi hermano, cuando Pablo toma este texto, está hablando, mi hermano, de remanente. Pablo no está hablando, mi hermano, de otra cosa, sino de aquellos que han sido guardados, mi hermano, en tiempos difíciles, en tiempos de apostasía. Elías vivió en un tiempo de total apostasía, donde todos los profetas se torcieron, mi hermano, completamente estaban torcidos, y es lo mismo que podemos ver en esta época, mi hermano. Una cantidad
cantidad innumerable, supuestamente hombres de Dios, pero están en una total apostasía, totalmente en contra de la realidad escritural, y que realmente, mi hermano, son profetas de Baal, no son profetas de Dios, porque el profeta de Dios, mi hermano, anuncia la palabra, anuncia las escrituras tal como están escritas, mi hermano, y ni le añade ni le quita, mi hermano. Y por eso Pablo toma este pasaje del profeta Elías a razón de la dureza y de la rebelión de Israel. O sea, Israel en el tiempo del profeta Elías estaba completamente descarriado, estaba completamente no sabía hacia dónde iba. Y por eso acuérdense que Elías le dice que dejen de claudicar en los pensamientos y que realmente se vuelvan al Dios verdadero, mi hermano. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer también, mi hermano, como creyentes y como profetas escriturales, de decirle a la gente que deje de claudicar en dos pensamientos y que realmente vengan a las escrituras. Y por eso, mi hermano, el ministerio de Elías es un ministerio en el cual se vivió en total apostasía y rebelión de Israel, y esto nos da una analogía no solo a la época de Pablo, sino a la nuestra. Acuérdese, mi hermano, que en el tiempo de Elías pues estaban persiguiendo a los profetas, y en este caso a Elías, y lo querían matar por la verdad. Y lo mismo pasó con el apóstol Pablo. Era un tiempo de persecución, es un tiempo donde querían matar a Pablo, a matar a los apóstoles. Ya habían matado al mismo Jesús, al máximo profeta, le habían dado muerte. Y así mismo, mi hermano, el mismo pueblo de Israel está demostrando su total rechazo a Dios, mi hermano, y a su palabra, porque querían matar a sus verdaderos mensajeros. Amén. Ahora es terrible. Hoy están llenos de guardaespaldas por cuidar, mi hermano, el dinero que tienen. Pero, mi hermano, a diferencia del apóstol Pablo, no tenía ningún guardaespaldas, pero a él lo querían matar por la palabra verdadera que él predicaba. Amén. Entonces, es terrible hoy en día, ¿no? Hoy se llenan de guardaespaldas, pero es por el dinero que tienen y por los bienes y las riquezas que tienen. Y andan con revólveres y toda esta cantidad de falacias, mi hermano. Es que hombres de Dios andando armados y con guardaespaldas, porque están cuidando, no es lo que predican, sino que están cuidando su dinero y lo que ellos aman, todo su imperio, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Arrepentirse toda esa cantidad de sinvergüenza, mi hermano. Arrepiéntanse sin vergüenza, porque van para el mismo infierno, y con toda esa cantidad de gente se irán para el infierno, mi hermano. Amén. Y por eso Elías cree que él es el único que ha quedado, pero la divina respuesta de Dios es que Dios siempre tiene un remanente dando respuesta a la desesperación, no solamente de Elías, sino en los tiempos que vivimos. Por eso, por más oscuro que usted vea el panorama, mis queridos hermanos, aún en nuestra propia familia, no hemos de perder la fe que Dios los traerá a la salvación. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en el versículo 5: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. En el tiempo de Pablo, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, en el tiempo de Isaías, en el tiempo, mi hermano, de todos los tiempos del pueblo de Israel, siempre ha habido un remanente escogido por Dios. Amén. Y en este tiempo también, mi hermano, hay un remanente escogido por Dios. Y usted es prueba de eso. Lo notable aquí
mis hermanos, es ver en toda esta frase, es que cuando Pablo habla de así también, lo que está haciendo referencia es que Dios ha hecho, es que lo que Dios ha hecho en el pasado, lo seguirá haciendo en el presente y ahora, mi hermano, en su iglesia. Dios no se ha olvidado de su pueblo escogido. Ese remanente seguirá el mismo patrón. No hay otro, mi hermano. El evangelio seguirá salvando bajo este mismo patrón a todos aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, como lo vemos en el transcurso de la historia de Israel. En los tiempos de Noé se salvó un remanente, y ese remanente fueron ¿cuántos? ¿Cuántos fueron? 8, mi hermano. ¿Cuántos perecieron en el diluvio? Miles. ¿Cuántos se salvaron? Pocos, mi hermano. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Por eso, mi hermano, es muy claro la elección del remanente escogido y el endurecimiento de la mayoría, mi hermano. De la mayoría, mi hermano. Así, mi hermano, podemos ver en los tiempos de Noé un remanente. En el tiempo de los días de Lot, vemos, mi hermano, que Lot fue el único que se salvó al juicio de Sodoma y Gomorra, mi hermano. Vemos en los tiempos, mi hermano, de Pablo, que acaba de relatar, mi hermano, que él es un ejemplo de una cantidad de judíos que la mayoría, el gran número, mi hermano, fue que rechazaron a Jesús. Mi hermano, aún si no es por la obra de la gracia de Dios, todos los apóstoles hubieran rechazado a Jesús, mi hermano. Amén. Completamente, mi hermano. Vemos en el mismo tiempo de Isaías, mi hermano, que fueron salvos por gracia un remanente, como lo ha dicho Pablo en Romanos 9, 27 al 29. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, escuche esto, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes, mi hermano. En el mismo tiempo del profeta Isaías, Dios guardó un remanente, mi hermano. Acuérdese que la mayoría, mi hermano, fue completamente cautivo. Innumerables fueron muertos, mi hermano. Innumerables, mi hermano, completamente fueron deportados. Y pocos, mi hermano, regresaron de su cautiverio. Amén. Y aquí es muy claro entender que este remanente que ha quedado será salvo por gracia y no por obras. Y ese es el tema central que Pablo ha desarrollado en su carta: la justificación por la fe, mi hermano. Y por eso Pablo sigue diciendo en el versículo 6: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pablo compagina todas estas palabras, mi hermano. ¿Por qué? Porque el hombre, como está centrado tanto en sí mismo y en su propia justicia, y tanto el pueblo judío que se centraron
en su propia justicia, entonces Pablo le dice, y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Para la audiencia de Pablo judía cristiana debía quedarles claro que lo que Dios ha hecho desde el principio con el patriarca Abraham que fue desde su llamado, fue una obra de gracia de Dios, y de ningún modo, mi hermano, por las obras de Abraham, como ya lo hemos explicado una y vez tras vez, pues aún antes de que la ley fuera dada, ya Abraham había sido justificado porque creyó a Dios, no por las obras, sino por aquel que lo llamó, mi hermano. Y por eso Pablo, en todo ese versículo 6, nos denota la grandeza de Dios en su plan de salvación para todo el remanente escogido por gracia, como nos lo ha dicho también Pablo en Romanos 4, 1 al 5. ¿Qué pues diremos que Abraham halló? Nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en el que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Y es por eso que si usted ha notado, mis hermanos, en la exposición del mensaje, la misma Escritura se va interpretando a sí misma. No se requiere sacar el texto de su contexto, y esa es la maravillosa gracia de Dios para todos aquellos que sabemos que Dios habla por su misma palabra. Su misma palabra, la misma palabra se va interpretando. Lo que nos enredamos somos nosotros. Así es. El que se quiere enredar es el hombre caído y el hombre, mi hermano, que no quiere entender que la Escritura se interpreta a sí misma, mi hermano. La Escritura se interpreta a sí misma, mi hermano. Y por eso Pablo nos termina diciendo, del versículo 7 al 10, lo siguiente: que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás, mire lo que dice, mi hermano, mire la Escritura, mire, es sencillo, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. ¿Cómo está qué? Escrito. ¿Cómo está qué? Escrito. Usted no necesita añadirle esto a una profecía. Ya está escrito. Ya está la profecía más clara, la palabra de Dios. Y mire lo que está escrito. Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Es claro, mi hermano, la palabra. ¿Qué profecía necesita decirle a usted que Dios los endureció? Y David dice: sea vuestro convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiale la espada para siempre. Fuertes palabras, mi hermano, fuertes palabras. Esto no necesita, mi hermano, que usted reciba una profecía, una revelación de lo alto. No, aquí está escrito, mi hermano. Y la misma Escritura, mi hermano, nos da la interpretación de este texto, mi hermano, de lo que hemos venido desarrollando. Amén. Amén. Lo que Pablo nos va a dejar muy claro es que lo que tanto Israel buscó, su propia justicia y sus méritos por las obras, terminó con su rechazo del Evangelio. Tanto lo que Israel buscó, mi hermano,
su propia justicia, por sus obras, terminó ¿en qué? En el rechazo del Evangelio, mi hermano. ¿Cómo lo veo? Rechazaron al autor y consumador de la fe. Rechazaron a Cristo mismo, mi hermano. ¿Por qué? Por su propia ¿qué? Justicia, por sus propias obras. Nosotros podemos cumplir la ley, nosotros podemos hacer esas obras. Y rechazaron, mi hermano, aquel que venía a cumplir todo lo que estaba escrito, mi hermano. Amén. Por lo tanto, lo que Israel rechazó, Dios lo invirtió, lo trajo a aquellos hermanos que ellos tanto odiaban, aquellos que ellos tanto rechazaban, al pueblo gentil, mi hermano, y Dios le dio la salvación a los escogidos por la elección, y lógicamente a ese remanente también judío, como el apóstol Pablo. Y por eso Pablo dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y sabemos que esta salvación no es por ningún mérito que nosotros hayamos realizado, sino por la obra y propósito soberano de Dios. Y por eso Pablo pasa a decir: y los demás fueron endurecidos. Pablo describe inmediatamente este endurecimiento como un acto de Dios, mi hermano. Y él cita, es tan tremendo que Pablo cita, para que no nos queden dudas, dos pasajes de las Escrituras, dos pasajes del Antiguo Testamento, mi hermano, porque no se había escrito ¿qué? El Nuevo. Amén. Y cita dos pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento. El primero cita a Moisés. En el primero Moisés es quien habla, y en el segundo David. La primera cita está en Deuteronomio 29:4. Y mire lo que dice Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón, no os ha dado corazón para entender. Y mire, mi hermano, vámonos al tiempo. Pablo está en su época. Amén.